Nos ponemos de pie para mayor reverencia. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así, en Éxodo 16, del 1 al 8, dice que partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y le decían a Moisés y Aarón: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Y Jehová le dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para que guarden el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón y a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, que somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, que somos, dice Moisés, vuestras murmuraciones no son contra vosotros, sino contra Jehová. Pueden tomar asiento, hermanos. He titulado el sermón de hoy: Dios es nuestro sustentador. No sé qué se le viene a usted a su cabeza cuando escucha la palabra sustentador. La palabra sustentador es como ese papá responsable o esa mamá cabeza de hogar que es responsable. Sustenta a sus hijos con la provisión diaria, sustenta a sus hijos cuidándolo. Eso es lo que significa la palabra sustentador. La palabra sustentador significa aquel que da fortaleza, aquel que protege, aquel que ayuda, aquel que provee, aquel que alienta, aquel que consuela, aquel que está en momentos difíciles para que sus hijos salgan adelante. Eso es lo que significa la palabra sustentador. Nosotros conocemos, a fuerza de Lidias, conocemos el sustentador material, ¿sí o no? Digo que a fuerza de Lidias porque hoy en día hay padres responsables, pero hay algunos que son irresponsables. El ser humano, usted sabía que es finito. Cuando digo que es finito, estoy diciendo de que el ser humano puede ser sustentador de otro, pero es algo limitado, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Como seres humanos, pues somos limitados. En cambio, Dios es un sustentador, ¿qué? Infinito. Quiere decir que Dios da fuerza de una manera infinita, protege de una manera infinita, ayuda de una manera infinita, provee de una manera inimaginable, alienta de una manera infinita, consuela de una manera maravillosa. Como lo dije ahora, los seres humanos tratamos de buscar la fortaleza en otro ser humano. Pero ¿cuál ha sido la experiencia cuando ponemos la esperanza en un ser humano? Nos decepciona, ¿sí o no? Si se mueren o nos abandonan, nos dejan vacíos. Seguimos en la angustia, seguimos cansados, seguimos necesitados. ¿Por qué? Porque el ser humano es finito. En cambio, Dios no es finito. Amén, hermanos. Cuando nos sintamos desmoronados en la vida, qué bueno que veamos a Dios como nuestro sustentador, como nuestra fortaleza, como el que nos sostiene, como el que nos provee, como el que está ahí en la angustia
para sustentarnos, para darnos fuerzas. Nosotros muchas veces, hermanos, nuestra relación con Dios, y eso le pasa casi a la mayoría de seres humanos, la relación que usted tiene con Dios a veces es una relación infantil. ¿Qué pasa cuando un niño de 2, 3 años le hacen una fiesta de cumpleaños? A él no le importa los invitados, ¿no? A él le importa ¿qué? Los regalos, ¿sí o no? A él le importa, él ve los regalos, él no ve la persona que le trae el regalo. Y así somos nosotros. Cuando Dios nos da regalos, no, Dios es maravilloso. Cuando Dios nos da regalos, Dios es grande. Cuando Dios nos sustenta, nos provee, cuando uno le habla a Dios, le pide a Dios y ahí mismo Dios nos contesta, no, ahí sí es Dios. Y lastimosamente, a veces vemos a Dios como un sustentador, pero a veces somos egocéntricos. Nuestras oraciones no salen de nosotros. Solo pida para mí, para mí, para mí, para mí. Y uno ve que otro está pasando por necesidades y usted no le pide a Dios por el otro. Y Dios nos manda a interceder por otros. Amén, hermanos. Algo que debemos de saber, que si Dios es un Dios sustentador, pero Dios es soberano. ¿Cómo así? Dios te puede proveer, Dios te puede fortalecer, Dios te puede alentar. Dios puede estar en los momentos difíciles contigo, pero recuerda, Dios es ¿qué? Soberano. Quiere decir que Él provee cuando Él ¿qué? Él provee cuando Él quiera y en el tiempo que Él quiera. Otra, Dios es sustentador, pero de acuerdo a los propósitos santos de Dios. Dios no es un Dios proveedor de acuerdo a los propósitos tuyos, porque es que los propósitos tuyos y los de Dios son muy distintos. No falta que le esté pidiendo aquí, Dios, yo quiero 1000 casas y ojalá que todas sean en el Poblado o en Laureles, porque Dios, si me consigo 1000 casas, hasta ahí dejo de trabajar. ¿Será que le está pidiendo conforme a los propósitos santos de Dios? Dios es nuestro proveedor, pero Dios no nos va a proveer de acuerdo a nuestros criterios egocéntricos. Otra, Dios no está a nuestro servicio. Dios no es como la ama de casa que le dice a su patrón, hágame esto, hágame aquello, y que la sirvienta haga lo que el patrón diga. Y muchas veces usted y yo tenemos a Dios así. Él es el que nos debe de servir. ¿Sí? ¿Quién dijo eso? Si antes la Biblia dice que nosotros somos los que tenemos que servir a Dios. Dios no está sirviente de nadie. Al contrario, nosotros estamos para servirle a Él y a su servicio. Amén. El pasaje que acabamos de leer está en Éxodo. ¿Se acuerdan la historia de Moisés o no? ¿Han visto alguna vez una película de Moisés o una serie de Moisés? Yo creo que es lo más hermoso que uno pueda ver. Lo más hermoso que usted pueda ver, véase una serie que hay en Netflix de Moisés. Es espectacular. Es hermosa. Pero este pasaje que acabamos de leer está en Éxodo, cuando ya el pueblo de Israel estaba pasando ¿por qué? Por el desierto. A los 2 meses, dice que a los 2 meses empezaron a escasear el agua, la carne. Salieron de Egipto 2 millones de personas, en la que se metió Moisés y Aarón. Darle de comer a 2 millones de personas en el desierto.
Pero antes de ir al pasaje tenemos que recordar algunas cosas. ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel salía de Egipto, ¿se acuerdan? Ellos eran esclavos de Egipto. Dios liberó al pueblo de Israel de la mano del faraón. ¿Se acuerdan? Dios cómo liberó al pueblo de Israel provocando plagas en Egipto. ¿Se acuerdan de las 10 plagas o no? ¿Sí? El agua se convirtió en sangre, inundación de ranas, de piojos, de moscas, peste en el ganado, úlceras, salpullido, langostas, tinieblas, y la última fue la muerte de los primogénitos. El instrumento que Dios utilizó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿quién fue? Moisés. Dios derrotó a Faraón y a su ejército. Mientras que el faraón y su ejército perseguían al pueblo de Israel para recapturarlos, dice que estaba el mar. No había puentes en ese entonces. Entonces Dios hizo que el mar se dividiera en dos. Y el pueblo de Israel pasó en medio del mar, columnas de agua acá, columnas de agua acá, y el pueblo de Israel pasó en seco. El pueblo, el ejército y el faraón quisieron hacer lo mismo, y llegando casi a la mitad de la travesía, vio Dios que el pueblo, el último del pueblo de Israel, pasó el mar. Dice la Biblia que esas dos paredes se juntaron, se unieron y se mataron, y mató a todo el ejército del faraón y al mismo faraón. Estas cosas hay que recordarlas para poder entender el pasaje que vamos a estudiar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pilas, pero no se asusten. Hoy vamos a estudiar 3 capítulos de la Biblia, de Éxodo, 15, 16 y 17. Pastor, ¿usted a qué hora vamos a terminar? No. De cada capítulo vamos a leer, de los 2 primeros capítulos vamos a leer 2 textos, no más. Y el 16 sí de pronto nos vamos a detener por ahí en 4 versículos no más. Entonces no es mucho. Y ojalá pues que Dios me haga rendir el tiempo. Entonces vámonos con el capítulo 15. ¿Listo? En el capítulo 15 pasó algo. Éxodo 15, 24, por favor. El pueblo de Israel ya llevaban varios días en el desierto de Shur y no habían hallado agua. Cierto, era lógico, ¿no? Iban a pasar por el desierto, ellos sabían que en el desierto no hay agua. Pero muchas veces nosotros a veces ni lo lógico lo aceptamos, ¿no? ¿Estás casado? Ya tienen problemas. Lógico, eso era lógico que iba a haber problemas. ¿Vamos a entender o no? Ya tenés un hijo y ese hijo te está dando dolor de cabeza. Claro, lógico, es que los hijos dan dolor de cabeza a veces. ¿Me hago entender? A veces no entendemos ni lo lógico. Y dice que llegaron allí al desierto y mira lo que pasó. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Voy a hacerles una pregunta, ¿cierto? Que esa pregunta es correcta, hacérsela a Dios. Dios, no tengo nada que beber. No tengo agua, se nos acabó el agua, mi esposa tiene sed, mis hijos tienen sed. Mira, Señor, este sol, ¿qué está haciendo? Sí, no tenían que beber, entonces esa necesidad era una necesidad correcta, una necesidad legítima. Pero lo malo ahí es la palabra que murmuró. El pecado de murmurar es que usted tiene una necesidad, pero usted se lo cuenta a otro. Ahí está el problema. Con el propósito de crear inestabilidad, con el propósito de crear negativismo, pesadez. Cuando usted hace eso, usted está murmurando. Pero es que lo que conté era verdad. Sí, es que la murmuración no tiene que ver con verdad o con mentira. La murmuración, el pecado está en cuando usted le cuenta a otro con el propósito de dañar ¿qué? Al otro. Para que el otro se una conmigo y hagamos ¿qué? Y hagamos guerra.
había esta necesidad. No tenían agua, ¿para qué? Para beber. Vamos a leer Éxodo 15:25, el texto que sigue. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Antes de empezar ahí, dejen ahí. Ellos tenían sed, Dios les dio agua, los llevó a un manantial de agua. Pero el problema es que esas aguas, ¿qué? ¿Eran qué? Amargas. ¿Y quién toma agua amarga? Entonces dice el Dios, le dice a Moisés, Dios le mostró a Moisés un árbol y le echó, y dijo, eche ese árbol a las aguas. ¿Y las aguas qué? Se endulzaron. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios sustentador que tenemos. ¿Tiene sed? Tranquilo, fresco. Es una necesidad real. Tranquilos, frescos. Dios te va a ¿qué? A proveer. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Vámonos al capítulo 17. Si vas a aplaudir, aplaude. Proverbio 17, versos del 1 al 3. Toda la congregación de los hijos de Israel partió al desierto de Sin por sus jornadas. Ya fueron al desierto de Sin. Conforme al mandato de Jehová, acamparon en Refidín. Y allí en Refidín no había agua para que el pueblo ¿qué? Bebiese. Era lógico, estaban en el desierto. Y dice que el verso 2, que altercó el pueblo con Moisés y le dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? Y Moisés le dijo, porque tentáis a Jehová. Así que el pueblo tuvo allí sed. Y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Cierto que este versículo es parecido al capítulo 15, cierto? Estaban ya en otro desierto, en el desierto de Sin, allí en la región de Refidín. Y nuevamente el pueblo no tenía agua, ¿qué? Para beber. Vuelvo a decir, ¿cierto? Que esta era una necesidad real. Amén. ¿Será una necesidad real que usted le pida 5 pares de zapatos al Señor sabiendo que usted tiene 20? ¿Es una necesidad real? No es una necesidad real. Pero esta sí era una necesidad real. No tenían agua para beber. Bueno, pero el pueblo de Israel tenía que ya estar aprendiendo, ¿no? Con todas las experiencias que tuvo en el capítulo 15, ¿no? Tenían sed y Dios les dio ¿qué? Agua. Entonces aquí no tenían por qué murmurar. Primero, Dios los liberó de Egipto. Segundo, cruzaron el Mar Rojo en seco. Luego Dios convirtió las aguas de Mara en dulces. Entonces, ¿qué tenían que hacer el pueblo de Israel ahí? ¿Confiar en Dios? Pero no lo hicieron. Dice el verso 3 que el pueblo allí murmuró. Pero más duro es, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Es decir, ¿por qué nos sacaste de Egipto si nosotros estábamos mejor allá? Ya el pueblo estaba caliente. Ya unos murmuraban, otros murmuraban y todos se contagiaron de la murmuración, del negativismo, del pesimismo. Bueno, tenían otra vez sed. Como Dios era el sustentador del pueblo de Israel y también es el sustentador tuyo y mío, entonces Dios iba a hacer algo. Y era una necesidad sentida, era una necesidad real. Entonces vamos a leer allí el verso 6 y verso 7.
Y aquí dice la palabra, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña, le dice Dios a Moisés, allí en la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Tremendo, ¿no? Dios nuevamente es el sustentador ¿de quién? Del pueblo de Israel. Dios allí ayuda a su pueblo cuando estaba pasando por esa necesidad, por ese momento difícil. Dios les ayudó. Amén. Pero algo que observé fue en el verso 7. ¿Qué tal si me lo coloca? El verso 7 hay algo subrayado al final. Dice, ¿está pues Jehová entre nosotros? Eso fue una cachetada para Dios. En el capítulo 15, Dios les convirtió el agua amarga en agua dulce. En el capítulo 17 tenían sed y Dios en la peña de Oreb sacó agua para que bebieran agua. Y estos conchudos le dicen a Dios, ¿será que Dios está con nosotros? Muchas veces somos así nosotros. Cuando tu esposo de pronto está pasando por una situación económica difícil y usted le pide algo y su esposo le dice, mi hija, no tengo dinero, entonces ¿para qué me case contigo? ¿Estás conmigo o no estás conmigo? ¿Cierto que según esa pregunta estaban desconfiando de la presencia de Dios, cierto? Pero ¿cómo van a desconfiar de la presencia de Dios con las plagas? ¿Cómo van a desconfiar de la presencia de Dios que el mar se abrió en dos para que ellos pasaran? ¿Cómo van a desconfiar de la presencia de Dios si en dos ocasiones Dios les dio agua para que bebieran de una manera milagrosa? ¿Cómo van a desconfiar del poder de Dios? ¿Cómo van a desconfiar de la fidelidad de Dios? El problema está en el ser humano, que nosotros creemos que la vida tiene que ser a toda hora. Todos estos problemas. Pero algo que resalté ahí era cuando el pueblo de Israel dice cuando yo recuerdo, decía el pueblo de Israel a Moisés, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, ya se les había acabado el ganado, no había carne por ninguna parte. Cuando comíamos ¿qué? Pan hasta saciarnos. Esa frase le estaban diciendo a Moisés y le estaban diciendo a Dios, Dios, queremos carne y queremos ¿qué? Queremos carne y queremos pan. ¿Era una necesidad real? Sí. Sí era una necesidad real, no había carne y no había pan. Había agua, pero no había carne y no había pan. Pero el problema fue que el pueblo otra vez cometió el pecado ¿de qué? De la murmuración. Y recuerda que la murmuración crece cada día más y más, hasta llegar a una queja generalizada. Pero cuando yo leí esa frase, yo dije, Dios, nosotros los seres humanos perdemos la objetividad muy fácil. El pueblo de Israel se le olvidó que en Egipto, ellos anhelaban otra vez estar ¿qué? En Egipto, pero a ellos se les olvidó que en Egipto eran ¿qué? Esclavos. Se les olvidó que eran oprimidos,
que se les olvidó que estaban llenos de trabajos injustos, que sufrían, pero ellos anhelaban esa vida en Egipto. Ellos le estaban diciendo a Dios: Dios, eso sí es vida cuando estábamos en Egipto, pero aquí en el desierto esto no es vida. Mi pregunta es: ¿cuántos de nosotros somos igual con Dios? ¿Cuántas veces le hemos dicho lo mismo a Dios? Señor, antes de conocerte me iba muy bien en el trabajo. Antes de conocerte, Señor, mi matrimonio estaba mejor. Eso es falso. Falso. Porque ¿cómo vamos a estar mejor sin Cristo? ¿Cómo vamos a estar mejor sin Dios? Es falso. Totalmente falso. Querían carne, querían pan. Listo. Dios les cogió el pedido arriba. Éxodo 16, del 11 al 15. Y Jehová le habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciéndole que al caer la tarde, es decir, a poquitas horas, comeréis carne, y mañana en la mañana les daré pan hasta saciaros, y que cuando coman carne y cuando coman pan hasta saciarse, sepan que yo soy Jehová vuestro Dios. Sepan que yo soy el sustentador de ustedes. Verso 3. Venía la tarde de una manera milagrosa en un desierto no pasa eso. Subieron ¿qué? Codornices que cubrieron el campo. Y las codornices volaban ¿qué? Bajo y lentos para que hasta un niño pudiera coger una codorniz. Y dice: y por la mañana, mire pues lo que pasó, otro milagro, descendió del cielo como un rocío, algo comestible. Y dice que eso cubrió la faz del desierto, eso blanco como rocío, una cosa menuda, redonda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndole los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era lo que descendía del cielo. Entonces Moisés le dijo: ese es pan que Jehová os has dado para comer. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Tenían ganas de comer carne, querían ganas de comer pan. Dios, el sustentador del pueblo de Israel, suplió ¿qué? Sus necesidades. No falta el que diga: Señor, pastor, perdón, al Señor como que se le fue la mano en la logística. 2 millones con niños, mujeres en embarazo. Y Señor, tú no provistes de agua, de carne, de pan, para 2 millones de personas. ¿Será que Dios falló en la logística? Dios, ¿cuántos creen que Dios tiene todo provisto? ¿Sabe qué nos enseña Éxodo 15, 16 y 17? Que Dios es nuestro sustentador y que usted y yo como hijos de Dios dependemos totalmente de Dios. Y que Dios es el que suple nuestras necesidades.
Y Dios sabía que ellos no se iban a morir de hambre ni de sed en el desierto. Y Dios sabía que Él no los iba a dejar morir de hambre. Eso es obvio. Lo obvio era que si Dios sacaba al pueblo de Israel de Egipto y lo metían al desierto por 40 años, porque fueron 40 años en el desierto, eso era obvio que Dios no los iba a dejar morir de hambre. Todo estaba bien planeado, porque Dios no iba a abandonar a su pueblo en el desierto. Querían carne, les doy carne. Quieren pan, les doy pan. ¿Por qué digo esto y por qué me llamó tanto la atención este tema y este estudio? Porque es que nosotros los seres humanos creemos que tenemos provisión por nuestros talentos. Creemos que vamos a alcanzar nuestras metas y nuestros sueños por nuestras capacidades. Usted y yo dependemos mucho del trabajo. ¿Usted sabía eso? Que te echen del trabajo y se te acabó la vida. Muchos dependemos de los títulos o del estudio que usted tenga. Aún hasta muchos de nosotros dependemos de papá y mamá. Pero donde tu papá y tu mamá se mueran, ¿qué va a pasar contigo? El sustentador era papá y mamá. Se murieron. Ahora, ¿quién va a ser tu sustentador? Dependemos mucho de los demás, de las relaciones. Dependemos mucho de las habilidades. Pero recuerda esto, y eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Si tenemos sustento, si hemos salido adelante en los problemas, en las dificultades, si hemos salido adelante en medio de la escasez, es porque todo eso proviene ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo dependemos totalmente de Dios. Yo se lo he dicho a mis hijas y a mi esposa, de que el día para mí más feliz es cuando yo merco. Yo merco para el mes. Se me va un platal, pero de una vez tengo el mes asegurado, ¿sí o no? Y para mí no es una carga, no, para mí es una felicidad ir a mercar. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo merco es porque Dios, ¿qué? Me ha provisto. Los que pagan arriendo, cuando usted pague arriendo, dele gracias a Dios, porque ese dinero Dios te lo ha provisto. Cuando pague los servicios, dale gloria a Dios, porque estás pagando los servicios, porque Dios te ha provisto esos servicios. Tercero, vámonos para allá, Éxodo 16, del 16 al 19. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiera comer. Está hablando del maná, de ese rocío que caía, eso algo menudito, blanco, como redondo. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Me gustó eso. El Señor nos ha chapado. Usted es gordito y quiere comer mucho. Hágale, coma. Usted es flaquito y no quiere comer casi. Listo, hágale, es que yo le proveo de acuerdo a qué, a su gusto y a su necesidad. Mire pues, un gomer es 2 litros. 2 litros de ese maná. Por persona tenían que coger 2 litros. Por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no solo sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y le dijo Moisés, eso sí, ninguno deje nada de ello, ¿para qué? Para mañana. Ahí sí se las puso difícil.
Metámonos en los zapatos del pueblo de Israel. Estás en el desierto. No hay agua. No hay comida. Y el primer día cayó pan del cielo, pero por montones. Pero me dice el Señor que solo debe coger 2 litros por persona. Y que si los cojo, me los tengo que comer, ¿qué? El mismo día. Ah, pues nos la puso bien difícil. Usted tiene hijos, tiene esposa, está en el desierto. ¿Cuál es la tentación tuya y mía? ¿Qué? Guardar para mañana. ¿Qué tal donde mañana no caiga maná? Esa es la lógica humana, pero es que la lógica humana no es la misma lógica de ¿quién? No es la misma lógica de Dios. Si recogían más de 2 litros por persona, ese maná se descomponía al día siguiente y era incomible. Éxodo 16, 22 al 24. Al 6.º día pasaba algo raro, diferente a los otros días. ¿Cuál es el 6.º día? El viernes. Los primeros 6 días de la semana caía maná en las mañanas. Cada uno debía de coger ¿qué? 2 litros por persona. Pero el 6.º día pasaba una cosa diferente. Caía maná más de lo acostumbrado. Y ya Moisés le dijo, en vez de coger 2 litros por persona, van a coger 4 litros por persona. El 6.º día. ¿Y por qué el 6.º día? Porque es que el día 7º los judíos guardaban ese día como día de ¿qué? De reposo, de descanso. Entonces el 7º día no caía maná del cielo. Pero el 6.º día caía el doble. Y ellos recogían el doble. Pero lo más interesante es que el 6.º día el maná al otro día no se descomponía. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dios merece un aplauso, hermano. El maná no se descomponía. Tremendo, ¿no? ¿Sabe qué nos quiere enseñar eso? ¿Qué nos quiere enseñar Dios con todo esto? Primero, que dependamos de Dios. Los primeros 6 días nos guardes maná para el otro día. Dios es tu proveedor. Aunque no haya tiendas en el desierto, aunque no haya tierras para cultivar, aunque no había agua en el desierto, pero el Señor les dice, no guarden para el otro día. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo, cuando nos enseñó el Padre Nuestro, dijo una frase maravillosa? Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. A eso se refería el Señor Jesucristo. Usted y yo dependemos todos los días ¿de quién? De Dios. ¿Y cuántos creen que Dios es fiel para cumplir sus promesas? Amén. Hermanos, las cosas pueden estar pasando por momentos muy difíciles. Tú puedes estar pasando por situaciones que tú no puedes controlar. Estás lleno de miedo, de incertidumbre. Pero recuerda, Dios es ¿qué? Tu sustentador. Ya para terminar, vamos a leer versos 32 y 33. Y con esto quiero terminar. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardarlo para vuestros ¿qué? Descendientes, a fin de que vean pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saque de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija, ponla en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros ¿qué? Descendientes. Quiero ahí resaltar la palabra descendiente. ¿Qué pasó?
Ya estaban casi terminando los 40 años en el desierto y Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel, antes que se acabe el maná, porque el maná no duró toda la vida, los 40 años sí, sin faltar, pero ya cuando ya era el último día de caer maná, Dios le dio una orden al pueblo de Israel. Coge un gomer, 2 litros de maná. Van a hacer una vasija de vidrio y ustedes lo van a colocar allá en un lugar visible. Ese maná nunca se va a descomponer. Y la idea es que tus descendientes, ¿quiénes son nuestros descendientes? Nuestros hijos, nuestros nietos. Que tus descendientes cuando pasen por ahí y vean ese maná, ustedes le digan a ellos que Dios los sustentó al pueblo de Israel por 40 años. ¿Qué nos enseña eso? Usted como padre de familia, usted y yo tenemos el deber de enseñarle a nuestros descendientes que Dios es nuestro, ¿qué? Sustentador. Amén. Démosle un aplauso a Dios. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a mi vida. Qué lindo, Dios, saber de que tenemos un Dios de milagros. Un Dios que convierte el agua amarga en dulce. Un Dios que hace salir agua de la peña de Oreb. Un Dios que manda a que las codornices vuelen bajo y se dejen coger. Un Dios que descendió pan del cielo para que el pueblo se saciara de pan. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios sustentador. Un Dios que está con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos en los momentos difíciles. Un Dios que está ahí para proveernos a las necesidades que tenemos. Un Dios que nos invita hoy a crecer en confianza. Un Dios que nos invita a que dependamos un 100% de Él. Llévanos en paz y en bendición, oh Dios. Bendícenos el próximo fin de semana en esta campaña para la familia, Dios. Amén.